termina la semana laboral para Periodismo y Sociedad, pero estamos confiados en que este programa de hoy será interesante, igual que todos los de la semana. Hola, Licho. Okay. Buenos días, Gregory, buenos días. Estamos aquí ya, como tú dices, en el día final de esta semana para la jornada que entablamos cada día, gracias a Dios que nos permite estar con todos nuestros televidentes que nos simpatizan, nos sintonizan de manera frecuente por esta vía. Estamos hoy esperando la entrada de un invitado que hemos tratado de conversar con él, el doctor Manny Sierra, un destacadísimo jurista. Con él vamos a tratar de airear algunos temas de la actualidad. Ahí. Entonces, estamos haciendo contacto con él y vamos a ver qué nos trae Manny en el día de hoy. Mientras tanto, vamos a entrada que tú tienes, Gregory, porque tengo algunos inconvenientes aquí con la internet. Ya. Bueno, mira, no es un tema en específico, sino una percepción y una visión lo más objetiva posible de mi parte. Sigue dando que hablar claro, ¿eh? Sigue dando que hablar claro. Tienes la compañía, claro. Claro, y tú van a tener que tomarse un café juntos porque verdaderamente las relaciones no están muy buenas. Aclaro que cuele su café claro. Miren, señores, nosotros tenemos una situación, igual que todos los países, una situación de crisis sanitaria. No es consuelo, pero nuestra situación es menos negativa que una gran cantidad de países que han sido afectados por el coronavirus. Nosotros tenemos una letalidad muy baja, tenemos la facilidad de que ya hemos ido saliendo del aislamiento, las medidas de restricción, hemos visto que cada momento que hay una extensión del estado de emergencia, estas son flexibilizadas y esa flexibilización ha sido coherente porque no hemos visto lo que en otros países ha sucedido, un rebrote. Pudimos haber tenido rebrote en cualquier momento, pero a partir de que el gobierno y el gabinete de salud observaron y se percataron de que era prudente flexibilizar, ha sido acertada esta decisión. Una muestra de ello es que en el primer trimestre de este año hemos tenido la visita de 700,000 turistas, 700,000 turistas extranjeros, no de turismo interno nuestro, de extranjeros. Es una cantidad pequeña comparado a lo que es nuestra costumbre, pero en estas circunstancias eso podemos verlo como un logro. En la parte sanitaria ya mencioné, es aceptable nuestra situación. Las dos administraciones, la anterior y esta, han tenido un esfuerzo denodado por hacer lo mejor que han podido para manejar la situación y gracias a Dios nuestra letalidad, reitero, es baja. Encima de esto, quiero resaltar algo. Tenemos un gobierno concentrado en trabajar. No pienso que una persona con raciocinio o una persona con dos dedos de equidad en su frente pueda decir que este gobierno no está enfocado en trabajar. El presidente tiene un interés claro, hace esfuerzo denodado porque las cosas salgan lo mejor posible. Podrá equivocarse, podremos estar en desacuerdo con él en alguna medida que la haya tomado de alguna forma, pero pienso que ha sido una intención sana, una intención con convicción, la que ha tomado el presidente de la República en cada una de las decisiones que hasta el momento ha tomado. Y eso vale mucho porque estamos en una situación difícil económicamente y una situación de cuidado en el aspecto de salud, porque este es un virus que el ser humano no debe descuidarse ni un segundo.
Entonces, si tenemos un presidente bien intencionado, un gobierno enfocado en trabajar, esto solamente puede traer resultados positivos o resultados que uno pueda decir, bueno, se hizo lo que mejor se pudo. Entonces, es el momento de que los ciudadanos pongamos de nuestra parte. A mí me puede gustar el partido de X color, el partido de X nombre, pero en estos momentos mi esfuerzo debe ser dirigido a que las cosas salgan lo mejor posible en mi entorno. Y si yo hago lo mismo, el del frente hace lo mismo, Sí. y el vecino hace lo mismo, el resultado colectivo. Me estoy reconectando porque abrieron otro link, muchachos. Ok, ok. Sigue, Gregory, que está llamando al invitado. Bueno, ya en sentido general, uno pierde el hilo algunas veces. En sentido general, pienso que este gobierno, reitero, está bien intencionado y es un esfuerzo de cada dominicano poner de su parte para que las cosas resulten mejor. Bueno, ayer el presidente regresó y rodó una rueda de prensa inmediatamente diciendo, anunciando o describiendo las cosas que logró, cómo fue la historia de su periplo por Europa y los encuentros. Fue decidido como presidente y va a organizar la próxima en República Dominicana, va a organizar una cumbre de ministros de Hacienda que ya va a ser en mayo, supuestamente, según el anunciado, y ya desde ayer comenzaron a dar los pasos necesarios para eso. O sea que yo creo que fue un viaje bueno. Ayer comenzaron a distribuirse las 500,000 dosis, ¿cómo se llama? Unidades de vacuna, llegada desde China, y el presidente ratificó su decisión de acabar con el asunto del alcohol adulterado que hay ahora. Tenemos un invitado hoy, el doctor Manny Sierra, con quien vamos a conversar en breve. Con Manny vamos a airear tantos temas, Gregory. Yo creo que el programa va a ser corto por toda la sapiencia que tiene Manny, ¿cómo se llama? No obstante su juventud, un muchacho de 30 años, 30 y pico de años, pero tiene una experiencia como de 70 en el ámbito jurídico, en esa parte. Vamos a hacer una pausa para que entonces entremos con el doctor Manny Sierra, que nos puede hablar de todo, pero nos va a hablar de algunos temas específicos que queremos airear con él. En breve volvemos con Manny. Bien. Bien, retornamos luego de los compromisos cumplidos a la transmisión de Periodismo y Sociedad. Como dijo Licho y ustedes han visto en pantalla, tenemos la agradable visita virtualmente del doctor Manny Sierra. Doctor, buenos días, bienvenido a Periodismo y Sociedad. Gracias, muy buenos días a todos ustedes. No sé si me escuchan perfectamente bien. ¿Sí? Lo escuchamos. Bien, un gran abrazo para ustedes. Tenía algunos meses que no nos veíamos. Gracias a Dios que la pandemia nos ha dejado vivos para seguirla contando. Aquí estamos a sus órdenes. Un gran placer para mí. Gracias, Manny. Para nosotros es un honor tener al amigo, al excelente profesional, sobre todo el versátil profesional del derecho que tenemos en la República Dominicana, en Manny Sierra, estudioso, bastante elocuaz, expresa con mucha fluidez en su conocimiento, y quisiéramos compartir con nuestros amigos televidentes diarios
estos conocimientos en el día de hoy. Y vamos a comenzar, Manny, con un tema que está en la palestra, que es el tema de Odebrecht. Tenemos muchos, pero ese caso para nosotros es como crónica de una muerte anunciada. Yo quisiera estar equivocado. Parece que el tema por el sendero que lleva, se están desvaneciendo todas las pruebas, las acusaciones se están quedando sin fundamento. Ahora mismo, recientemente, el tribunal decidió rechazar, para mí, la acusación fundamental, que es la delación premiada que supuestamente había. ¿Cómo ve Manny ese proceso? ¿Y por qué ha pasado esto, Manny? Mira, desde el principio yo siempre tuve mis dudas por la forma como se estaba encaminando el proceso. Porque lo primero es que no es un proceso, digamos, una investigación que se genera en la República Dominicana, sino que a raíz de una situación que el sistema norteamericano, que el Departamento de Estado norteamericano produce con toda una lista de los países donde estas compañías brasileñas habían operado, entonces sacan entre ese grupo de países a la República Dominicana con un monto que desde el día 1 yo he estado diciendo que yo no sé dónde parten de 92 millones de dólares. Porque el Departamento de Estado dijo aproximadamente 92 millones de dólares. O sea, ellos nunca dijeron que se trataban de 92 millones de dólares. Si nosotros partimos de ese pequeño dato y conectamos esto con lo que hizo la Procuraduría General de la República, que fijó su investigación a partir de 92 millones de dólares, yo desde ese mismo momento comencé a decir que ya la investigación estaba comenzando de manera distorsionada, porque lo primero que había que hacer era una investigación dentro del curso de esa misma investigación, valga la redundancia, para determinar si ese monto aproximado que dijo el Departamento de Estado de los Estados Unidos de que era parte de lo que constituía una mafia, una operación distorsionada en la República Dominicana, el Ministerio Público sencillamente se fijó en 92 millones. Por tanto, ese dato me llevaba a mí ya a entender que había una distorsión en la investigación del Ministerio Público. De manera que yo siempre tuve mis dudas. Además de eso, aquí no se hizo ninguna investigación. Nosotros lo que hicimos fue que trasladamos desde el sistema brasileño, en ocasión de los procesos que allá se habían estado gestando, con una serie de funcionarios y empleados de las compañías constructoras de Odebrecht, que comenzaron en ocasión de que se abrieron los procesos en Brasil a dar algunas declaraciones a cambio de que a ellos se les rebajaran las penalidades y el sistema brasileño los considerara en la aplicación de pena en el aspecto económico y en el aspecto penal. Por tanto, esas delaciones premiadas fueron para Brasil, no para República Dominicana. O sea, yo no entiendo cómo es que a mí me están hablando en el país de delaciones premiadas. Y yo digo, ¿pero premiada para quién? Porque ese premio se lo dieron a esas personas que hicieron esas declaraciones, a esos funcionarios de Odebrecht que hicieron esas declaraciones en Brasil, pero para el sistema brasileño. Por tanto, una investigación que se hizo en aquel país donde opera con un idioma distinto, con una cultura distinta, con un código penal distinto, con un código procesal distinto, no es posible que tú puedas trasladar directamente todas estas declaraciones y parte de los documentos que ellos localizaron allá para traerlos a la República Dominicana y abrir un proceso. O sea, ese proceso, desgraciadamente, para la lucha contra la corrupción, comenzó mal. Por tanto, hay una vieja expresión que dice que lo que mal comienza, mal termina. Mire, doctor, y esa explicación tan clara que usted hace, el que está viéndolo y lo escucha a usted, se pregunta, pero ¿y nuestro Ministerio Público
la Procuraduría, los fiscales, son de tan poca capacidad, son ingenuos o los engañaron, o es un caso tan novedoso que no se supo manejar ese esquema para agarrarse de eso, de esas delaciones y basar en ellas la raíz, el fuerte del proceso. ¿Qué pasó ahí? ¿Ingenuidad, displicencia, intención soterrada de dejar que las cosas empezaran mal, como usted menciona? Porque está muy claro lo que usted dice. ¿Qué pasó ahí? De todo un poco, como el programa de Mundito Espinal. De todo un poco. Lógicamente, no podemos olvidar que había un proceso eleccionario en el curso, ¿verdad? De todo este destape que ocurrió en América Latina y en el mundo. Es como cuando a las mujeres se les levantaba la falda, se les veía la nagua o el refajo, ¿verdad? Entonces, con esas compañías que jamás ellas pensaron que se iba a producir todo un destape, eso no fue así hasta que no se afectaron los sistemas poderosos. Cuando el sistema norteamericano en ese interín, en ese cruce, se vio afectado por todas estas actuaciones de las que estaban conscientes todos los presidentes de América Latina. Pero en Estados Unidos no hubo obras sobrevaluadas, ni hubo extorsión, ni hubo sobornos. Pero sin embargo, en el cruce de eso se afectaron compañías americanas que no tuvieron la oportunidad de participar en muchas de estos trabajos a nivel de América Latina, y por tanto el sistema americano, además de eso, de que mucho de ese dinero cruza por el sistema americano, y por tanto una vez que cruce por el sistema americano, entonces sí ya está afectando su sistema tanto económico como judicial, y por tanto ellos son extremadamente celosos en esos aspectos, sobre todo si el dinero no se queda en los Estados Unidos. Si el dinero se queda en Estados Unidos, ellos se ponen celosos, pero finalmente el dinero se queda en el sistema americano y no retorna nunca para atrás, como le ha pasado a Rondón. O sea, las propiedades de Rondón y de otros imputados, la mayoría estaban en Estados Unidos. Sin embargo, ellos le cerraron la puerta a Rondón para que no fuera a Estados Unidos. ¿Qué pasó con todos esos recursos? Se quedaron en el sistema norteamericano. Por tanto, el sistema americano se beneficia de esos recursos. O sea que hay de todo un poco, pero volvamos al patio. Respecto a la pregunta que me dice, si el Ministerio Público actuó de manera tortícera, de manera maliciosa, yo creo que sí, que hay de todo un poco. Recuérdense que el ex Procurador General de la República no es un abogado en ejercicio, no tenía experiencia. Entonces, él es un funcionario político que había llegado como un dirigente de primera línea del Partido de la Liberación Dominicana, y había necesariamente que diezmar, que es lo que ha venido ocurriendo en toda América Latina, de diezmar mediante procesos judiciales a todas las oposiciones. Y eso fue lo que quiso aprovechar de alguna forma el presidente de turno para diezmar y sacar de circulación a una gran parte de la oposición política, a pesar de que había gente del propio PLD, pero hay que guardar las formas. Y ese gobierno sabía guardar hasta cierto punto las formas. Es decir, yo agarro algunos de los míos, sacrifico a un peón, pero tengo una ganancia superior en el sistema político, que fue lo que se trató de hacer. Por eso se mezclan de todas las corrientes políticas a uno con algún nivel de simbolismo, de importancia. En el PRM te agarraron a Pacheco, a Chu y a Andrés Bautista. ¿Quiénes eran ellos en ese momento? El presidente, el secretario general, y otros dirigentes de mucha importancia en el partido, en el PRM. Lo propio hicieron, aunque todavía no estaba muy destacado, pero lo hicieron sacrificando gente que ya venía muy desacreditada en el Partido de la Liberación Dominicana, como es el caso de Víctor Díaz Rúa, que venía arrastrando unos procesos anteriores, pero que lógicamente estaba vinculado, y eso es innegable, al lado de Leonel Fernández. Fíjense que lo menos que hay ahí son dirigentes de la corriente de Danilo en el PLD. Eso en el aspecto político. Ahora, en el aspecto judicial,
Yo entiendo que el Ministerio Público maliciosamente hizo toda una investigación con la finalidad de que eso no avanzara. Y le voy a dar este pequeño dato. Manuel Jiménez, un ciudadano independiente, interesado por que las cosas funcionaran bien, trató de introducirse al proceso y lo bloqueó la Procuraduría General de la República en componenda, en complicidad con un área jurisdiccional, con algunos jueces que resultaron premiados a partir de este proceso. Lo que pasa que algunas veces yo creo que es que los dominicanos nos hacemos los suecos o tratamos de ignorar la propia realidad que la tenemos al frente. ¿Qué pasó con los jueces que han puesto la mano a este proceso en todo el curso? Todos fueron premiados. Todos fueron premiados. Todos se quedaron en la Suprema. Otros eran jueces de primera instancia de la instrucción y ascendieron. De manera que esa es la verdad de eso. Doctor, ¿y Manuel Jiménez tenía calidad jurídica para poder tratar de intervenir de la manera que lo hizo y cogió hasta cierto cuerpo su acción? Todos los ciudadanos, en ocasión de actos de corrupción, todos los ciudadanos tenemos derecho a pedir transparencia y a pedir judicialmente que se aclaren las cosas. Por eso, desde el punto de vista periodístico, cuando un periodista se empeña en denunciar actos de corrupción en contra de funcionarios públicos, de los que tienen, digamos, de alguna forma menos derechos que el resto de los ciudadanos, porque no administran patrimonio personal, sino que administran un patrimonio ajeno, el patrimonio de todos. Por tanto, ellos pierden un poco la privacidad. Y en este caso, Manuel Jiménez tenía legítimo derecho, no solamente porque él se lo había inventado, sino porque lo establece la norma procesal penal y el propio Tribunal Constitucional lo había establecido casualmente en ocasión de una sentencia de Víctor Díaz Rúa, que dijo que los ciudadanos, todos, no importa, chiquito, blanco, negro, cojo, tuyo, como quiera, tienen derecho a denunciar y a judicializar los actos de corrupción. Bueno, doctor, para que terminemos este tema, Perdón, doctor, si se acerca un poquito más exacto, Okay. Suba un poquito más, correcto. Ok. La visión del doctor Sierra sobre este tema es que ese tema Inverso, ya... doctor, perdón, Licho, inverso, doctor. Ok. ¿Ahí? Un chin más bajito. ¿Ahí? Un poco menos, doctor. Ahí. Doctor, ahí. Muchas gracias. Para que el televidente pueda apreciar su excelsa figura. La versión del Por lo menos el Sierra, mensaje. el tema Odebrecht fracasó. El proceso fracasó. Mira, ahí hay muchos tipos penales. Yo soy muy cuidadoso en aventurarme, en hacer pronósticos de los que yo no tenga pleno control ni esté participando en el mismo. Es posible que por los actos de corrupción vinculados a Odebrecht, esos tipos penales no se le impongan a alguno de los imputados, porque yo creo que hay muchos que van a salir absueltos. Otros, entiendo yo, pudieran las juezas retenerle algún tipo penal, pero más bien por los asuntos que tienen que ver con lavado de activos, porque posiblemente, y aquí hay un poco de especulación de mi parte, mucha de esta gente no puedan demostrar peso a peso el origen de las fortunas que exhiben. Por eso yo no me quiero aventurar de que el proceso todos van a resultar absueltos. Es posible que la jueza, y reitero, es un poco de aventura y de especulación de mi parte, retengan algún tipo penal a algunos de los imputados. Pero en términos general, de cara a las expectativas que se le generaron a la República Dominicana, las cosas no van a salir como se le dijeron. Y advierto, ese mismo derrotero pudiera seguir ocurriendo con los casos de corrupción que ahora trata de generar este gobierno, porque creo que cometió un gravísimo error. Este gobierno cometió un gravísimo error que pudiera pagar por él, como en otras ocasiones le ha ocurrido al PRD y ahora PRM. Es que tú no puedes ir a la guerra a combatir con unos soldados que no sean tuyos.
Yo creo que Doctor, déjenme ese tema para el próximo segmento, porque ¿cómo? es un tema en el que nosotros tenemos sobre la independencia de la justicia. Claro. Que usted puede hablar de eso. Claro. Vamos a una pausa y venimos con el doctor Manny Sierra hablándonos de la situación jurídica actual, judicial actual en este gobierno del cambio y el caso de Brecht y otros que se han iniciado procesos de saneamiento administrativo en el Estado. Volvemos de inmediato con ustedes. Continuamos con el doctor Manny Sierra en este conversatorio que tenemos hoy día en Periodismo y Sociedad. Doctor, usted estaba empezando a enfocar el aspecto judicial de nuestro país. Actual de la justicia y sobre todo la intención o la tendencia que lleva el Ministerio Público actual, el del cambio. Mira, es que no puede haber un cambio, no puede hablarse de una justicia independiente si no se ha hecho ninguna reforma para tener una justicia independiente. El Ministerio Público, ese Ministerio Público, hay gente buena ahí, es la verdad, porque sería desleal de mi parte y deshonesto que yo le diga a ustedes que el Ministerio Público es malo todo. No, eso no es así. Hay gente buena, hay gente preparada. Ahora bien, en estos países, ese tipo de instrumento, como son las instituciones castrenses, como es el Ministerio Público, los estados y como son los organismos de investigaciones, los estados nunca, ni el sistema americano, lo suelta. Yo creo aquí que el gobierno de turno cometió un gravísimo error cuando se dejó meter en la cabeza, no por gente que consultó de su grupo político, porque yo nunca vi ninguna reunión con la matrícula de abogados del partido, ser consultados para saber qué había que hacer al respecto. Porque no es verdad que no se puedan producir cambios en el sistema de justicia, porque entonces el presidente perdería la razón de ser. Entonces, cuando se destapan o se despachan diciendo que tenemos un Ministerio Público independiente, sencillamente porque se nombró una procuradora que la propia Constitución y el propio estatuto del Ministerio Público señala que tiene que ser un funcionario dependiente del Poder Ejecutivo y por tanto no puede haber una justicia independiente por el solo hecho de nombrar a una persona que venía del área judicial, porque ella era jueza, ¿verdad? Que tiene que hacer un transfer de lo que ustedes no se imaginan. Los abogados tenemos una concepción cuando llegamos al sistema de justicia. Los jueces tienen una concepción cuando hacen esos transfers. No es igual pensar como juez que pensar como Ministerio Público, ni pensar como abogado para pensar como Ministerio Público, pensar como juez. Eso te lleva todo un tiempo para tú poderlo hacer. Y por tanto yo creo que una sola gaviota no puede hacer un verano. No es verdad que ella podía producir en todo un Ministerio Público que creó el Partido de la Liberación Dominicana, encabezado en ese momento por Leonel Fernández, porque no nos podemos olvidar, esa constitución la genera y todos esos cambios los generan los gobiernos de Leonel Fernández. Ahora, que el hecho de que Leonel Fernández se haya dividido por un asunto de intereses políticos con su antiguo compañero Danilo Medina, eso no significa que los cambios que se generaron a nivel nacional, tanto en el sistema de justicia como en el sistema del Ministerio Público, no se generaron en el Partido de la Liberación Dominicana. Y yo le pregunto a ustedes sanamente, si buscamos los expedientes originarios de la mayoría de esos miembros del Ministerio Público, ¿de qué partido ustedes creen que salieron? ¿De qué partido? O sea, no nos podemos hacer los tontos. Entonces, ¿cómo es que el gobierno del partido del PRM llega y dice que ya tenemos una justicia independiente sin hacer el más mínimo movimiento para tener independencia? ¿Independencia qué? ¿Económica? ¿O independencia en las actuaciones? Doctor, entonces, usted lo que está queriendo decir, o lo que yo pienso, es que debió hacerse un arrase, barrer con todo lo que significara Ministerio Público.
Eso parte también con lo que es el principio de continuidad del Estado. No sería tampoco un servicio muy positivo si se hubiera hecho así. Es lo que entiendo que usted está diciendo. Pero yo creo que había que hacer una evaluación persona por persona, porque hay ministerios públicos que fueron candidatos a diputados por el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, cuando a ese señor le lleven un proceso de sus compañeros con el que comían en la misma mesa, bebían en el mismo bar, ¿lo va a medir con la misma vara que lo mida a usted y a mí? No. Había que hacer una evaluación de ese ministerio público y ver inclusive los niveles de rendimiento de muchos de ellos. Pero ¿qué evidencia en estos momentos se ha conseguido, hay, de que ese ministerio público está o bloqueando o impidiendo una acción del gobierno en procura de hacer justicia con posibles actos dolosos? Por ejemplo, en el aspecto de la corrupción. Bueno, yo puedo hacer mediáticamente todo un ruido, decirte que estoy haciendo una buena investigación, y en el curso de la investigación hay cosas que yo veo y hay cosas que yo no veo. Si yo te quiero favorecer en un proceso, yo tengo 1000 formas de favorecerte, aunque te lleve al proceso. Tengo 1000 formas de favorecerte. Hay pruebas que son fundamentales y si yo no las veo en el curso de la investigación y decido buscar otras, pues entonces tú sabes que al final el juez te va a decir, mira, aquí usted no me ha traído nada, como está ocurriendo ahora en el caso de Odebrecht, que me permita a mí como juez yo poder llevar a esta gente al patíbulo, a la cárcel. Entonces hay muchas cosas que posiblemente no se vean ahora. Fíjese que la población está gritando que no se ha encaminado a nadie, que no hay procesos de corrupción y que va a pasar muy similarmente a lo que está ocurriendo hoy con el proceso de Brecht, que yo no me quiero aventurar a decir que no vaya a haber condena. Lo que yo creo es que se le generaron unas expectativas tan grandes a la población que al final es posible que no resulte así, porque en el proceso supuestamente de la búsqueda de las pruebas, que son con lo que se puede condenar a una persona, pruebas legalmente obtenidas. No es que tú tengas pruebas, como generalmente yo escucho al Ministerio Público decir, tenemos muchas pruebas. No, no es muchas pruebas. Una prueba, si es contundente, sirve para condenarte. No es un camión de pruebas, no es una patana de pruebas. ¿Pruebas para qué? ¿Qué es lo que tú vas a probar? O sea, tú tienes que probar los elementos, las imputaciones que tú haces. Por tanto, yo creo que debió el gobierno que llegara de alguna forma buscar algún método de evaluar ese ministerio público o de escoger, por lo menos para las fiscalías nacionales, a otros funcionarios del Ministerio Público que tienen menos presencia o menos vínculos con dirigentes políticos de la oposición. Yo, honestamente, no creo que aquí haya una justicia independiente. Yo no he visto cuál es la independencia que hay, ni he visto que las cosas hayan cambiado para las expectativas, para la sed de justicia que necesita el pueblo dominicano. Y hay que hacerlo. Esa institucionalidad, Gregory, a la que tú te refieres cuando dices, bueno, pero la continuidad del Estado debe seguir. Yo también creo que debe seguir. Y creo que debe seguir la institucionalidad del Estado, porque tampoco se puede romper de golpe y porrazo el sistema, porque finalmente terminaríamos haciendo más mal que bien. Ahora, yo creo, como decía el viejo Pina Acevedo, que al que investiga, también hay que investigarlo. Al que investiga, también hay que investigarlo. Es decir, tiene que haber uno que te investigue a ti y que el que esté investigando también haya otro que le esté dando seguimiento y cuestionándolo y vigilándolo. Oye, si aquí comenzamos a buscar fortuna, ilegalidades, muchos de esos ministerios públicos inclusive no pueden demostrar las fortunas que tienen. Entonces, oye, vamos a hacernos los soñadores y pongámonos todo lo que querramos. Y quizás se sacrifique uno que otra persona. Yo no lo dudo, pero van a coger esos chivos expiatorios para decir, mire la gran lucha contra la corrupción, cuando las grandes fortunas de lavado no se le está prestando atención en el país. Pero lo que usted me está diciendo es que el PRM
y Luis Abinader cometieron un grave error en la selección de ese Ministerio Público? Mira, yo creo que sí, yo creo que sí, porque el PRM no consultó a sus soldaditos que conocen a nivel nacional al cojo sentado y al ciego durmiendo, si era verdad que se quería hacer algo bueno en beneficio de la sed de justicia, no de venganza, que tiene la sociedad dominicana. ¿O ustedes creen que la gente votó aquí para que le den más empleo o para que le den beneficios? No, la gente votó aquí básicamente para que se combatiera los niveles de corrupción que ya eran exagerados, porque finalmente siempre habrá corrupción, no hay forma de combatirla en el 100% la corrupción, siempre habrá, pero ya era alarmante lo que estaba ocurriendo. Ya era una forma de atropellar a la propia institucionalidad. Entonces Doctor, yo creo... y el problema, doctor, no estará no en quien el presidente señaló como Ministerio Público y sus acompañantes, sino en que el presidente el Ejecutivo haya decidido desligarse, siendo el jefe en el organigrama y el jefe legal del Ministerio Público. ¿En dónde que está el error? ¿Aquí en el presidente que se desligó o a quien él designó? Es que ¿O las dos cosas a la vez? Es que el presidente solamente designó 7 personas en el Ministerio Público. Los otros estaban ahí. Los Pero otros se desligó. Sí, eso es lo que él trató de hacer, de desligarse, pero El doctor que desgraciadamente... dejó la misma estructura del Ministerio Público de manera vertical, como lo encontró. Porque Sí, no, y por no tanto, yo le pregunto a ustedes, ¿cuándo comenzaron los actos de corrupción? ¿En los últimos 20 años? En los últimos 20 años, ¿cuánta gente había sometido por corrupción al Ministerio Público? ¿Cuántos expedientes cruzaron? ¿Cuántos condenaron por corrupción? Condenaron por corrupción al síndico de Puerto Plata, ¿verdad? A un síndico de por ahí de Nagua. Entonces, ¿esos son los actos de corrupción de los que se queja la población? No, no son eso. Ese Ministerio Público, yo entiendo que el presidente, y no se lo voy a atribuir al presidente, porque el presidente... Debió ser Emmanuel Ejea, el procurador. A mí me hubiese gustado más que sea Manuel Esquea Guerrero, porque el hecho de que, y aquí yo quiero también ser un poco, digamos, hasta contradictorio conmigo mismo, el hecho muchas veces de que una persona esté vinculada políticamente tampoco le quita seriedad. O sea, eso es lo que tenemos que tener claro, que también es otro error del propio gobierno. Dice, bueno, este es un político y por tanto no puede ingresar. No, hay políticos que son serios y que son justos, porque aquí lo que se necesita es gente que actúe con justicia, que no me ponga más de lo que es, pero que ni tampoco me quite lo que es. Entonces yo creo que el presidente, que no es abogado, y aquí si yo quiero exculparlo a él, se basó en lo que le dijeron algunos asesores de él. Yo creo que los asesores, muchos de los cuales provienen de la sociedad civil, no hicieron unos buenos consejos en ocasión del aspecto político, porque aquí se mezclan unas cosas. Está el aspecto político de un gobierno que quiere seguir en el poder y está el aspecto judicial. Entonces, en la mezcla del aspecto político con el aspecto judicial, se pensó muy raramente, por un lado, en una alegada justicia independiente que no es tal, y entonces un gobierno que tampoco se ha sabido manejar en ese aspecto políticamente hablando. Yo creo que se han cometido muchos errores que posiblemente ahora esta prédica mía parece una aventura, pero que ustedes lo van a ver en 4, en 5, en 6, en 8 años. Yo no creo que sea malo el deseo de que haya una buena institucionalidad. Lo que pasa es que que en estos países de la naturaleza de nosotros, no podemos hacer cambios tan radicales. O sea, nosotros no podemos querer actuar como actúa el sistema americano, debemos actuar como actúan los europeos, porque es que los europeos nos llevan 3.000 años de avance.
Los americanos llevan 500 años de avance. Entonces las cosas tienen que irse colocando pasito a pasito, bloque a bloque. Doctor Sierra, ¿cuál es la reforma que sugeriría usted en el aspecto judicial? O sea, para que esto, porque lo que usted está diciendo que es un simulacro del cambio, que la independencia no es real, y a pesar de todo, la intención de persecución de la corrupción del presidente pudiera ser fallida, si no pudiera tener asidero en el Ministerio Público y por tanto no va a pasar de ahí. Eso es lo que usted está diciendo. Pero mira, yo no dudo que no se sacrifique uno que otra persona. Bueno, pero una persona no quiere decir que es el rebaño. O sea, una oveja no es el rebaño. Yo lo que estoy viendo, yo quisiera que me digan cuáles son los cambios estructurales y legales que se han hecho o que se han encaminado. Decir que yo puse una persona y que ya tenemos un Ministerio Público independiente. O sea, un discurso. ¿Dónde están las legislaciones que han tratado de producir los cambios en ese Ministerio Público? En ese Consejo del Ministerio Público, que es el órgano fuerte que tiene el Ministerio Público. ¿De quién hoy es el Consejo del Ministerio Público? ¿A quiénes responden los que pusieron ahí hoy en el Consejo del Ministerio Público? Que no lo maneja Miriam Germán. Claro que no. No lo maneja Miriam Germán. No, Quien claro tiene que no. fuerza en el Consejo del Ministerio Público es la magistrada Jenny Berenice. ¿De qué cosecha viene Jenny Berenice? Una subalterna es la que dirige eso. Sí, es la que tiene el poder del Consejo del Ministerio Público, que es el que quita y pone. Ese es el órgano poderoso. ¿Y por qué, doctor? Porque el estatuto, la ley 133, así lo establece. Entonces había que hacer unas modificaciones para que eso no fuera así, fuera un poco más democrático. De manera que ahí hay que sentarse en beneficio de la institucionalidad y del país, ni siquiera en beneficio de un partido. Doctor, hacer mire, cambios reales. Esto no es un discurso, porque al final el discurso se va a caer. Pasarán 2 años, 3 años, y cuando la población vea que las cosas no avanzan, fíjense lo que ha venido pasando en América Latina, copiemos de eso. Lo que pasó en Brasil, señores, lo que pasó en Argentina, y lo que ha venido pasando en Ecuador, lo que ha pasado en Honduras. En Honduras, donde se está hablando de un ministerio público, han quitado 5 presidentes. En Perú, donde se está hablando de un ministerio público independiente, quitan un presidente cada vez que cambia el sol. Entonces, este tipo de países no puede darse esos lujos de golpe y porrazo. Mañana, si ese ministerio público decide investigar al presidente de la República, también lo va a hacer porque tenemos un ministerio público independiente. Y no va a poder el presidente entonces reaccionar porque no tiene preponderancia sobre ese ministerio público. Correcto. Usted, déjeme decirle, doctor, lo que yo pienso de lo que usted ha dicho en este programa referente a la independencia y a la decisión del gobierno de declararse independiente, de declarar independiente su ministerio público. Usted ha dicho aquí lo que nadie con autoridad jurídica para decirlo y hasta política lo ha dicho. Eso es encomiable, así es que yo lo veo, pero al mismo tiempo quiero decirle en defensa, no sé si del presidente o de quién, pero usted sabía, yo lo sabía, me imagino que el Licho también lo sabía, hace un año o más, que la procuradora iba a ser Miriam Germán. Y sabíamos también, los tres, que el presidente tenía la decisión, asesorado o no, o mal asesorado o no, de que el Ministerio Público iba a ser independiente del Poder Ejecutivo. Quería hacer esa acotación. Lo que pasa es que yo no he visto la independencia. La independencia no es un discurso. La ley, la Constitución, siguen diciendo que el procurador... perdón, yo estoy de acuerdo con usted. Ha sido un postulado, ha sido un anuncio. Para mí se queda en anuncio porque no hay sustancia, no hay modificación de nada orgánico, de ninguna ley, de ninguna estructura, ni de la Constitución. En eso estoy claro. Lo que quiero decirle es que todos sabíamos lo que iba a pasar políticamente respecto a ese tema. Y no necesariamente la procuradora iba a ser ella. Habían otros candidatos que no se mediatizaron. Habían otros candidatos de igual de bueno y de igual de serio que no se mediatizaron. Que posiblemente tengan que acudir a ellos ahora, porque si es verdad que la Procuradora General de la República renunció o va a renunciar por razones de salud o por razones de que no ha podido encajar ni modificar
lo que ella fue a hacer, entonces tendrán que poner otro. Y si van a poner otro, yo asumo que era el que en algún momento se mantuvo por debajo de la mesa. Yo no voy a revelar el nombre de quién es, pero Licho lo sabe, que habían otros candidatos, de igual de bueno. Y quizás, con más decisión, con más arrojo, para hacer los cambios que había que hacer. Ahora, puso condiciones de lo que querían. Y lógicamente, el presidente actuó mucho en ocasión de las encuestas, y no siempre las encuestas son buenas consejeras. No siempre las encuestas son buenas consejeras. Te pueden dar un retrato de un momento, pero no necesariamente eso es lo que se necesita para resolver una situación. Bueno, doctor, el tiempo se nos venció, nos pasamos, nos quedamos con más del 60% de los temas que queríamos tratar, pero es que usted es demasiado loco y habla de esos temas con esa profundidad. Usted ha revoloteado el gallinero. Usted ha puesto el gallo a que no se sabe en cuál gallina va a poner. Mira, estas posiciones resultan odiosas porque nadie las quiere decir. Todo el mundo las sabe, pero nadie las quiere decir. Correcto. Entonces, yo siempre he sido así. Yo no tengo compromiso con nadie, ni de envolver paño, ni hacer babunuco con la realidad. Porque yo creo que es un gravísimo error. Además, te lo dice una persona que le tocó llevar todos los procesos de los dirigentes del PRM sometidos. Yo los llevé, todos. Y si no los llevé, estuve muy cerca. Por tanto, si hay una gente que recibió el fuego de cerca de ese Ministerio Público, se llama quien les habla. Se llama Manuel Sierra. Manuel Sierra, muchas gracias. Esperamos que pronto esté con nosotros de nuevo porque ha sido riquísima esta participación de hoy. Y nos quedamos un poco trunco en términos de la profundidad de otros temas. Gracias, Manny. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Un placer, doctor. Bueno, el placer es mío. Bueno, Gregory, ya escuchaste. Si quieres seguir, ya tú sabes.